general, cuando hay partido y culto a la vez, somos probados a ver quién es primer lugar en nuestras vidas. Y lo felicito porque usted tiene en primer lugar al Señor, amén. Y cuando Dios es colocado en primer lugar es honrado, y Dios honra a los que le honran. Y somos probados. A mí me puede gustar el deporte, pero tengo que saber que hay prioridades en mi vida y que las prioridades hay que cumplirlas para que nuestra vida sea más y más bendecida. Entonces, yo creo que hoy Dios tiene una palabra para nosotros que nos va a ayudar y que nos va a edificar. ¿Cuántos creen eso? Amén. Vamos a la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 22. Estamos hablando de otra temática. Ya hemos estado hablando de que Dios es un Dios que busca dónde habitar. Y el texto dice la palabra del Señor así, ya al final del capítulo 2 que hemos estado estudiando durante todo este año. Dice: en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿no? Ese texto es muy importante. En otra versión dice: por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de este edificio, donde Dios habita por medio de su Espíritu. La Escritura nos enseña una gran verdad, y es que cada uno de los que estamos unidos a Cristo, ¿cuántos están unidos a Cristo? Cada uno de los que hemos entregado nuestras vidas al Señor, cada uno de aquellos que han proclamado que Jesucristo es su Señor, inmediatamente dice la palabra de Dios que nos hemos convertido en morada de Dios, en una casa para Dios, en un templo para Dios, en un edificio para Dios, que es el lugar donde Él habita. Él ya no habita en templos hechos por manos de seres humanos. Él ahora habita en cada persona que está unida a Jesucristo nuestro Señor. Las personas que estamos unidos somos habitados por Dios. Diga conmigo esta gran verdad, diga: soy habitado por Dios. Somos habitados por la presencia de Dios, su Espíritu. Dice que por el Espíritu de Dios somos habitados. Y otra gran verdad es que si el Espíritu de Dios habita en nosotros, entonces el poder del Espíritu habita en nosotros. Otra vez, si el Espíritu de Dios habita en nosotros, el poder del Espíritu habita en nosotros. Usted se está dando cuenta, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, que hay muchos textos que relacionan inmediatamente al Espíritu de Dios con el poder, ¿sí? Por ejemplo, miremos y repasemos algunos textos. Por ejemplo, Lucas 1:35. Lucas 1:35 dice la palabra de Dios así. Y el ángel, dice, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Cada vez que estamos hablando y hablamos de que somos habitados por el Espíritu Santo, tenemos también que tener la certeza que si nuestras vidas son habitadas por el Espíritu Santo, también somos habitados por su poder. ¿Cuántos lo creen de verdad? Así dice la Escritura. Hechos 1:8, que es muy conocido el texto, que lo oramos continuamente para nuestras vidas. Dice Jesús una vez más en la palabra, Hechos 1:8, dice la palabra de Dios: pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante. La palabra de Dios dice que los que están unidos a Cristo son habitados por el Espíritu Santo.
Y si somos habitados por el Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Y eso tenemos que creerlo, tenemos que aferrarnos a esta gran verdad. Romanos 15:13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Una vez más nos habla de que el Espíritu de Dios está permanentemente hablándonos de que está contenido su poder. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. ¿Por quién? ¿Por el poder de quién? El poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 19, una vez más, ahí mismo en el versículo 19 dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enseña una gran verdad. Somos habitados por el Espíritu Santo. Y si somos habitados por el Espíritu Santo, entonces podemos también tener la certeza que somos habitados por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importantísimo, que nosotros nos aferremos a ello, porque ella es la fuente de nuestro poder. Entonces hoy vamos a mirar el poder del Espíritu Santo nos habita. Hablando de la habitación de Dios. Una vez que el Señor se traslada a habitar en nosotros, se traslada con su poder. Tengo un amigo que tenía una casa y la arrendó, y él vivía fuera del país, y hizo una casa muy bonita y la arrendó, y luego él pensó en volver para venir a ver su casa y entonces habitarla. Cuando llegó, los inquilinos habían permitido que se desvalijaran algunas cosas que él había invertido, había permitido de que la casa se llenara de cueva de murciélagos, ¿no? Y claro, él vino a habitarla, y cuando el dueño viene a habitar, él quiere lógicamente que su casa esté en condiciones óptimas para su hogar, para su familia, para poder cumplir toda la función que brinda una casa. Y en este momento ya la tiene él cercada para que haya protección, para que no vayan y le desvalijen. Ya mandó a quitar todos esos nidos y esa cueva de murciélagos, y ahora él está habitando ahí con su familia, ¿no? Una cosa semejante también sucede con nosotros, los hijos de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, somos hechura de Dios. La palabra de Dios dice que somos una casa espiritual, y lastimosamente esta casa espiritual, si el dueño no vive en ella, que es Cristo, entonces vienen y se permiten que se entren, ¿cierto?, influencias, conductas, contaminaciones, que entren también debilidades. Pero cuando el dueño, que quiere venir a habitar nuestra vida y convertir nuestra vida en su habitación, él viene, limpia, repara, levanta, protege y la llena de todo su poder, para desde ahí él glorificarse. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es lo que sucede con una vida que es verdaderamente pertenece a Dios. Entonces hoy vamos a mirar justamente esto: conocer. Mientras miramos que el Espíritu de Dios habita en nosotros, su poder habita en nosotros, podamos experimentar, entonces conocer por experiencia la influencia y los efectos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nosotros podamos estar con esa expectativa de que si el Espíritu de Dios habita en mí, su poder habita en mí. Y ese poder es muy importante para el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vamos a mirar esta cuestión, vamos a mirar el poder de Dios, o el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Este poder que mora en nosotros, que habita en nosotros por el Espíritu, es el poder del Espíritu en las obras de la creación, ¿sí? La primera manifestación del poder del Espíritu Santo que habita en nuestras vidas
es un poder que nos ayuda a entender las obras de creación y que nos ayuda a experimentarlas y, ¿por qué no?, a vivirlas. ¿Sí? Cuando usted comienza a estudiar la palabra de Dios, usted se dando cuenta que sabemos que Dios, nuestro Padre, estuvo al tanto de toda la creación, los cielos, la tierra y todas las cosas. ¿Sí? Pero usted tiene que darse cuenta que el Espíritu de Dios también se le atribuye los efectos de la creación. ¿Sí? El Espíritu Santo tiene poder para crear. Wow. Y dentro de usted habita el Espíritu Santo. Y Él tiene el poder para crear. ¿Sí? Y eso es lo que dice, por ejemplo, el salmista. Mire lo que dice el Salmo 104, el versículo 30. Dice la palabra de Dios y atribuye al poder del Espíritu la creación. Dice: envías tu Espíritu, dice el salmista, y son creados. ¿Sí? Envías tu Espíritu, dice el salmista, con este entendimiento. Cuando Dios, ¿cierto?, envía su presencia, que es su Espíritu, entonces hay creación. Y dice: y renuevas la faz de la tierra. Importantísimo eso. Es muy importante. Ahora miremos en dónde está este texto contenido. Por ejemplo, en el versículo 2, el Espíritu de Dios dice que Él fue el que fue enviado, y dice: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Está hablando de la obra creadora del Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan del Génesis? Donde aparece el primer capítulo, aparece la creación de Dios, que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, porque Él estuvo desde la creación. Y oído a esto, ese mismo Espíritu es el que Dios quiere que habite en ti. Wow. Ese mismo Espíritu estuvo cuando Dios dijo: sea la luz. Ahí está. Él es el que cubre de luz como de vestidura todo este universo. Y cuando el Espíritu de Dios habita a una persona, entonces su poder creativo o el poder del Creador está dentro de él. ¿No le parece algo extraordinario? Y algo que hay veces nosotros no sabemos ni cómo usar. Dice la Escritura de que Él es el que extiende los cielos como una cortina. Claro, por el poder del Espíritu Santo, la creación, los cielos fueron hechos. Y entonces nos enseña, por ejemplo, el versículo 5, que aún se incluye, dice: Él fundó la tierra. Está hablando que cuando Dios dio la orden, su Espíritu, su presencia, dice que Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida, sino hasta cuando Dios ya lo determine. Claro está. ¿Sí? No será removida, dice la palabra de Dios, sino hasta cuando Él la tenga. O sea que el Espíritu de Dios no solamente hizo la luz, los cielos, sino la tierra. El poder de la creación está en el Espíritu de Dios, y la Escritura dice que Dios nos ha escogido para hacer habitar en nosotros su Espíritu. Y ese poder de la creación está en el Espíritu de Dios. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El versículo, por ejemplo, 19 nos habla también: hizo la luna para los tiempos, el sol. El Espíritu de Dios estuvo en la creación, tiene el poder para la creación. Sí, yo quiero dejar eso en su corazón y en su mente, porque ahorita lo vamos a aplicar a nuestras vidas. El versículo 21 dice también la palabra de Dios: los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Está hablando que el Espíritu de Dios no solamente crea, sino que también sustenta la creación. Es una cosa extraordinaria saber cómo Dios mantiene todo y sostiene todo. Y si el Señor sostiene los leoncillos, ¿cuánto más no va a sostener a un hijo de Él? ¿Sí? Dice la palabra de Dios en el versículo 23. También dice: sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Hablando de que el Espíritu de Dios está
en su creación no solamente creó todas las cosas, sino que sostiene y está supervisando permanentemente toda la creación. Y ese espíritu con su poder habita en usted. ¿Sí? Habita en usted. Eso es muy importante para nosotros saberlo. ¿Por qué? Por la siguiente razón, por el siguiente punto que vamos a mirar. Porque si Él entonces tiene el poder, y el poder de Él sirve para las obras de creación, el Espíritu de Dios que habita en nosotros tiene el poder de crear órganos espirituales en nuestras vidas. Mire lo que decía el salmista también en el Salmo 51:10, dice, mire lo que decía David. Este es el Salmo de David cuando David ha cometido un error, ha cometido un pecado contra Dios, y él está dolido por haberle fallado a Dios, por haber fallado a todos los beneficios que Dios le había dado a él, y él estaba completamente quebrantado. Y él empieza entonces a revisar cuál es la solución para él no volverle a fallar a Dios. ¿Sí? Y él comienza a decir, Dios mío, ¿cómo hago yo? Está bien, me arrepiento, Señor, límpiame, Señor. Sí, eso está bien y Dios lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquellos que aman a Dios dicen, Señor, pero ¿cómo hago para no volverte a fallar? Para no golpearte con un pecado demasiado grave. Porque hay pecados que son graves. Hay otros pecados que son cotidianos, pero que al final nosotros, con la limpieza de la sangre de Cristo, mantenemos nuestra vida al día. ¿Sí? Pero hay otros pecados que tienen una influencia de destrucción muy fuerte. En el caso de David, usted se acuerda que fue el adulterio, y por eso es que el Espíritu de Dios le guía a escribir este salmo y da una revelación de, mire lo que dice: crea en mí, oh Dios. ¿Sí? Crea en mí, oh Dios, ¿qué? Un corazón limpio. Y aquí es donde hablamos de que por eso es que nosotros, los que somos habitados por el Espíritu Santo, tenemos un poder creativo dentro de nuestras vidas. ¡Qué bendición! Por eso venir a Cristo no es venir a cumplir un poco de normas en nuestras propias fuerzas. Venir a Jesucristo no es cambiar de religión. Venir a Jesucristo no es cumplir con deberes que están fuera de nuestro alcance. ¿Sabe qué comprendió el salmista? El salmista dijo: Señor, la única manera para que yo pueda cumplir tu palabra, para que yo pueda agradarte, para que yo pueda ser una persona que haga tu voluntad, es que tú hagas una creación dentro de mi ser. Y él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio. La solución, ¿sí? A la solución justamente de esa tendencia de nosotros de fallarle a Dios, de fallarle a la familia, de fallarle a las personas que amamos, está en que el Dios que nos habita en su misericordia comience a crear un nuevo corazón. Y ese corazón tiene unas características, dice: limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una nueva creación. Por eso es que el Evangelio de Jesucristo nos dice eso, que en Cristo no sirve ninguna religión, sino una nueva creación. Y esa nueva creación solo es posible a aquellos que son habitados por el Espíritu de Dios. Por eso yo soy consciente, y ojalá que usted también, el mayor milagro de nuestras vidas espirituales es que Dios en su gracia, ¿cierto?, nos hizo conocer a Jesucristo e inmediatamente nos convirtió en una habitación para Dios. Y ahora el Espíritu de Dios que habita en nosotros comienza a crear un nuevo corazón, a crear intenciones divinas, motivaciones divinas, pensamientos divinos, conductas divinas dentro de nuestro ser. ¡Wow! Yo no sé, pero eso me parece algo extraordinario.
e imposible que se pueda llevar a cabo en otro ambiente. La palabra de Dios nos repite esto en Ezequiel 36. Dice la palabra de Dios de Ezequiel 36, el versículo 25. Mire lo que dice aquí también el profeta, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, dice el Señor. ¿Sí? Y luego, ¿qué dice la palabra de Dios? Luego dice: y daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esa es una obra creadora de Dios en nuestro interior. ¿Y sabe qué dice la escritura en el versículo siguiente? Dice: y pondré dentro de vosotros, ¿qué pondrá? Desde el profeta Ezequiel, el plan de Dios siempre era que sus hijos se convirtieran en la habitación de su espíritu, en la casa de su espíritu. Y dice: pondré mi espíritu dentro, no afuera, dentro. Serán habitados por mi espíritu. Y claro, y cuando el espíritu de Dios nos habita, entonces dice: ahora sí van a poder andar en mis estatutos, van a poder guardar mis preceptos y los van a poner por obra. ¿Sí? Esto quiere decir una vida práctica de obediencia a Dios. Por eso los que somos habitados por el Espíritu de Dios comienzan a darse estas manifestaciones en nuestras vidas. Lo que nosotros no podíamos obedecer de Dios, ahora el poder del Espíritu que nos habita comienza a crear obediencia en nuestros corazones. La obediencia que no existía, la sujeción que no existía, el poder del Espíritu de Dios comienza a crear todo aquello que no había en nosotros, pero que ahora el Señor lo comienza a hacer. ¿Cuántos lo creen así? Eso es muy importante para nuestras vidas. Versículo siguiente dice la escritura, dice: y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Él está diciendo: ustedes tienen que saber que el que es habitado por el Espíritu, por el poder del Espíritu, ¿cierto?, comienza una nueva creación. Y en esa nueva creación, entonces Dios, ¿cierto?, se manifiesta a nosotros, y nosotros podemos saber de que en esta tierra caminamos con Dios, y que nosotros somos su pueblo, y que Él es nuestro Dios. Pero ¿sabe qué más dice en el versículo siguiente? Dice: y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Cuando el poder de creador de Dios, por eso es que uno tiene que revisar si uno es habitación de Dios. Porque si yo soy una habitación de Dios, el poder de Dios me guarda de estarme metiendo en la inmundicia, porque ya ese no es mi territorio. Por eso es que Él dice que el Espíritu de Dios lo colocaría dentro de nosotros y nos guardará de todas vuestras inmundicias. ¿Sí? Una persona que habita el Espíritu de Dios en su vida comienza a ser sensible de que hay ciertos caminos, hay ciertos ambientes, hay ciertos terrenos en su vida que están llenos de inmundicia, y por lo tanto Dios quiere protegernos de ellos. ¿Sí? Esa nueva creación tiene unas cualidades. Lo curioso es que mire cómo termina ese texto. Dice: y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. ¿No le parece llamativo ese texto? Es llamativo. ¿Sabe por qué está diciendo? Yo pongo al Espíritu dentro, habitando en ustedes, ¿sí? Los hago disfrutar de mi presencia, los guardo de la inmundicia, y por ese poder del Espíritu que habita en ustedes, que está haciendo una nueva creación, crean que hay una provisión que yo llamaré cada día para sostener su vida y su familia, y lo multiplicaré, dice el Señor, y no van a tener hambre ni espiritual ni física mientras el Espíritu de Dios habite en sus vidas. Wow. ¿Cuántos lo creen de verdad? Sí, denle un aplauso, denle aplausos al Señor. Yo lo creo. Sí.
Si el Espíritu de Dios habita en mí y yo soy su casa y Él tiene su poder creativo en mí, yo me puedo aferrar a estas promesas. Señor, yo sé que puedo disfrutar de tu presencia, yo sé que puedo obedecer tu palabra, yo sé, Señor, que tú me guardarás de todo camino inmundo y tú, Señor, serás mi proveedor. ¿Por qué dice eso? Porque el que es habitado por el Espíritu es habitado por su poder. El poder creativo de Dios estará en esa vida. Y oído a esto, cuando las personas no vean absolutamente nada de dónde pueda llegar a salir provisión, Dios la va a crear. El Señor me decía, al estudiar esta palabra, me decía: el que crea esta palabra, el poder de Dios fluirá en él. Cuando nosotros creemos la palabra, el poder del Espíritu fluye en nosotros. Yo te bendigo en el nombre del Señor. Y yo le pido a Dios que en el mes de octubre, noviembre y diciembre, el poder de la creación que habita por su Espíritu en ti, comience entonces a hacer una nueva creación en ti, te dé un corazón creado por Dios limpio, puro y recto, y que con ese corazón entonces comiences a obedecer a Dios, que seas guardado de todo camino inmundo y que a través de ese poder comience a haber una provisión creada por Dios que sea multiplicada y tengas provisión divina en este fin de año como nunca antes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo en las promesas, yo las proclamo sobre tu vida y yo le pido al Señor que nos acompañe con esta verdad. ¿Cuántos dicen amén? Primero es ese. El otro poder que nos acompaña a nosotros, si el Espíritu de Dios habita en nosotros, entonces el poder, ¿sí?, del Espíritu en las obras de resurrección también habita en nosotros. Esto lo hemos tocado, pero lo tenemos que seguir tocando. ¿Por qué? Porque por muchos años, las personas no saben que si el Espíritu Santo habita en ellos, también habita en ellos el poder de la resurrección. Y eso es muy importante para nuestras vidas. ¿Por qué? Ese poder se dio en la resurrección del Señor Jesucristo. Romanos 8:11 dice la palabra de Dios la siguiente verdad. Dice: y si el Espíritu, otra vez hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Otra vez, vea, ¿mora en dónde? En vosotros. Mora adentro, habita en nosotros. Dice la Escritura: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que ¿qué? Que mora en vosotros. Por eso yo tengo que saber, ¿soy habitado por el Espíritu de Dios? Sí. Y entonces, si soy habitado por el Espíritu, el poder del Espíritu está conmigo. ¿Y qué obra hace? Creación. ¿Qué obra hace? Resurrección. Yo tengo que tener claro eso en mi vida espiritual. Creerlo. Oído a esto, el Espíritu de Dios no solamente, vamos a ver para que no se me vaya a malinterpretar. Recuerde que Jesucristo es eterno. Jesucristo tenía que venir a cumplir un plan en la tierra y Él necesitaba un cuerpo humano. ¿Sabe quién hizo ese cuerpo humano? El Espíritu Santo hizo el cuerpo. Otra vez, el Espíritu Santo hizo el cuerpo de Jesús. No hizo a Jesús. No creó a Jesús, porque recuerde que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno solo y ellos es un solo Dios creador. Pero para que Jesucristo viniera a cumplir el plan aquí en la tierra, el Espíritu Santo le hizo el cuerpo a Jesús. Un cuerpo perfecto, el modelo perfecto del cielo. El Espíritu Santo se lo hizo. ¿Para qué? Para que allá habitara el Hijo de Dios, para que se encarnara. Tremendo. Pero ¿sabe qué más hizo?
el Espíritu de Dios acompañó a Jesucristo en toda su vida. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando una vez que Jesús muere en la cruz, su cuerpo es partido y molido por nuestros pecados. Es totalmente deshecho el cuerpo de Jesús, pero la palabra de Dios dice que al tercer día Cristo resucitó, pero este texto nos dice que el Espíritu de Dios resucitó el cuerpo de Jesús. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu de Dios, el mismo que creó el cuerpo para que Jesús se encarnara y para que fuera el Dios encarnado y caminara aquí en la tierra, fue el mismo Espíritu que fue y cogió ese cuerpo que estaba lleno de heridas, que estaba partido, que estaba deshecho, y comenzó a restaurarlo y comenzó a regenerarlo, y además de eso lo tejió con hilos de gloria. Aleluya. Lo tejió con hilos de gloria y de majestad, para que cuando Jesús resucitara, no resucitara con el mismo cuerpo, sino con un cuerpo glorificado, eterno, y que nunca jamás morirá, sino que vivirá para siempre. Aleluya. Ese Espíritu habita en nosotros. Wow. Uy, no. Sí, aquí solo hablar de esa grandeza, hermano, me dan un estremecimiento espiritual y en mi mismo cuerpo, ¿sí? Porque ese mismo, dice la palabra de Dios, ese Espíritu que restauró el cuerpo de Jesús, que lo resucitó, solamente le dejó unas cuantas señales. Le dejó la de las manos, la de los pies y la del costado, como para que nosotros jamás nos olvidemos el precio de la redención. ¿Hubiese podido el Espíritu de Dios quitarle esas cicatrices? ¿Hubiese podido el Espíritu Santo de Dios quitarle esa herida de su costado? Totalmente, pero no se la quitó. ¿Por qué? Porque a través de esas heridas cicatrizadas nosotros vamos a tener un motivo para adorarlo por toda la eternidad. Cada vez que miremos esas señales, cada vez que miremos esos pies con esas señales, cada vez que miremos y el Señor de vez en cuando haga ya en el cielo su manto real, lo abra y nos recuerde que tiene una cicatriz, que por ella fuimos redimidos y comprados para vivir eternamente con Él, nosotros nos postraremos y lo adoraremos a Él eternamente y para siempre. El domingo es la cena del Señor para hablar más de ello, ¿no? Pero ese mismo Espíritu entonces es el que también opera el poder de la resurrección en nuestras vidas. Ese Espíritu Santo que resucitó y levantó a Jesús de entre los muertos habita en ti y habita en mí. ¡Wow! ¿Sí? Y eso es algo maravilloso que yo tengo que creerlo, tengo que estimarlo, valorarlo y tengo que aprovecharlo. Tengo que aprovecharlo. ¿Sí? El profeta Ezequiel, que es el profeta del Espíritu. Cuando ustedes quieran saber quién es el profeta que habla más del Espíritu, es el profeta Ezequiel. Desde el inicio, desde el capítulo 1 hasta el final de sus capítulos, él habla del Espíritu. Y el Espíritu me llevó, y el Espíritu me tocó, y el Espíritu me trasladó. ¿Sabe qué dice él? Dice la palabra de Dios que le dio una visión. ¿Sí? Dios le dio una visión a su profeta y le dice: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el Espíritu, dice él, mire. Me llevó en el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno ¿de qué? De huesos. Usted conoce esa visión. Pero ¿sabe qué dice el versículo 2? Dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. El Señor tomó al profeta y lo colocó en un escenario. El escenario es el valle de los huesos secos. Era un valle, hermano, de mortandad. Había muerte, había sepulcro. Él estaba ahí, es como si se hubieran quitado, lo hubieran puesto en un cementerio a él y hubiesen levantado unos 4 o 5 metros y hubieran descapotado todo eso y lo puso ahí al profeta para que mirara la pudrición, los huesos, todo muerte.
¿Sí? Y entonces, claro, él dice que estaban secos. Eso quiere decir que llevaban mucho tiempo de muerto, en descomposición. Y el versículo siguiente dice la palabra de Dios: y me dijo, hijo de hombre, qué pregunta, ¿vivirán estos huesos? ¿Sí? Qué duro, hermano, que a uno lo pongan en un cementerio, ¿sí? Y lo pongan ahí, le hagan esa pregunta a Dios, le diga, ¿vivirán todos estos que murieron aquí? Y claro, él respondió con prudencia, dijo, Señor, ¿sí? Como el plebiscito, Señor, tú lo sabes, solo tú sabes. Yo no sé cómo esto va a volver a vivir, cómo estos muertos se van a levantar, yo no sé. Sí, solo tú lo sabes, Señor. Y entonces el Señor le dice, mira, el versículo siguiente dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra del Señor. Muchas veces usted y yo vamos a ser colocados en escenarios así. Vamos a ser colocados en escenarios donde vemos muerte. Usted mira a sus familiares y están muertos en delitos y pecados. Usted se acuerda un día que hablamos de las 3 grados de muerte. Sí, mira a los niños y los niños ya están con ciertos síntomas de muerte espiritual, con pecados, jóvenes llenos de pecado, ¿cierto? Muertos en delitos y pecados, y lo colocan a uno en ese escenario y dice que lleva mucho tiempo como esta ciudad, cientos de años como este país, y uno dice, ¿será que esto va a poder vivir? Y el Señor da un mandato, profetiza. ¿Sabe por qué? Cuando una persona cree la palabra y habla la palabra, el que habita dentro de él hace fluir su poder a través de él. Si usted y yo somos habitados por el Espíritu, el poder del Espíritu que está en nosotros, cuando hablamos la palabra, se fluye y se suelta el poder de Dios. Y por eso fue que Dios le dijo a él, profetiza y diles, huesos secos, oí palabra del Señor. ¿Sí? Yo recuerdo que mi mamá, que cuando quería que mi papá llegara a Cristo, ella le profetizaba y le mandaba palabra. Y como era una mujer llena del Espíritu, una mujer que se dejaba habitar por el Espíritu y por el poder, ella proclamaba la palabra. Aunque él esté muerto, aunque lleve mucho tiempo en su pecado, aunque ya hiede como Lázaro, sí, ya huele mal de su pecado, yo profetizo, porque hay poder en el Espíritu. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Sigamos leyendo. Dice la Escritura que entonces, así ha dicho Dios el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué pasará? ¡Wow! Dios tiene un plan y hacer entrar espíritu en ellos para que vivan. ¿Y cómo iba a hacer eso Dios? Sigamos leyendo hasta el versículo 9 para que usted se dé cuenta. Y dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Versículo 7 dice la palabra de Dios, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Dice la palabra de Dios, dice, y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había ¿qué? No había en ellos espíritu. Y el versículo 9 nos dice entonces qué había que hacer. Y me dijo, profetiza al espíritu. Una cosa es profetizar a las cosas materiales y otra cosa es profetizar al espíritu, al mundo espiritual. Y le dice, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu. ¿Sí ve? Aquí es donde Dios invoca al Espíritu Santo. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo necesito que la iglesia haga esto con su familia,
que lo hagan los grupos bíblicos, que lo hagan su empresa, con las personas que viven y conviven con ustedes allí, que lo hagan con sus compañeros y decir: Señor, si yo estoy viendo que estoy caminando en un valle de huesos secos, Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, porque yo sé que en ti está el poder de la resurrección. Ellos se levantarán, tú los restaurarás, tú les darás vida y ellos vivirán. Y luego el Señor le explica la visión al profeta en el versículo 10 en adelante. Dice la palabra de Dios: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Si usted obedece a lo que Dios le manda hacer, Dios va a hacer lo que le prometió hacer. Y dice: y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y luego el versículo 11 dice la escritura: y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así se veía el pueblo. Y así se puede ver usted en alguna situación: seco, ¿cierto? Desesperado. Dice la palabra, no me quite el 11, y además de eso destruido. Pero usted tiene que saber que hay un espíritu, hay un poder. Por eso es que Dios le gusta trabajar en nosotros y con nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de que a través de la oración, a través de la intercesión, a través de la palabra proclamada, ese poder de la resurrección fluye tocando las vidas que están muertas, que están desesperadas y que están destruidas. Y por eso es que el profeta tenía esa responsabilidad. Y luego le explicó entonces en el versículo 12, le dice así: por tanto profetiza y diles: así ha dicho Dios el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Wow, eso era hermanos amados, era una promesa de que Dios iba a hacer fluir el poder de la resurrección. Esa nación que se veía muerta, esa nación que se veía enterrada, esa nación que se veía destruida, no estaba todo. Dios tiene la última palabra. Y en esa última palabra Dios tenía el poder, el mayor poder de Dios obrado por el Espíritu, que es el poder de la resurrección. Cuando todo está perdido, cuando no hay ayuda del hombre, cuando no hay ayuda de nadie en esta tierra, Dios dice: el Espíritu de Dios vendrá de los cuatro vientos, soplará el aliento de vida y los muertos vivirán. ¿Y sabe qué más les explica en el versículo 13? Dice: y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Qué hermoso es el Señor. Y termina diciendo el versículo 14, dice: y pondré ¿qué? ¿Se da cuenta? Que cada vez que Dios habla que Él va a poner a su espíritu, está hablando de que ese poder que hay en el espíritu va a obrar todo eso. Sí, en la primera manifestación que vimos, el poder de la creación está dentro de nosotros por el Espíritu de Dios. Y ahora dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy el Señor, que hablé y lo hice, dice el Señor. ¿Cuánto le dan aplausos al Señor? Porque lo que Él habla, lo hace. Lo que Él habla, lo hace. Lo que Él promete, lo cumple. Amén. Y usted, si se aferra a estas palabras y estas palabras lo acompañan y usted las profetiza sobre su familia, las profetiza sobre las personas que usted ministra, ya sea en el grupo, ya sea en el trabajo, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad, usted va a empezar a ver un mover del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo te habita, y si te habita está el poder de la resurrección en ti. Y Él quiere que lo hagamos fluir. ¿Cómo fluye? A través de la profecía de intercesión, a través de creer que Dios puede hacer esto en nuestra tierra.
Finalmente, ¿sí? Finalmente, el poder del Espíritu no solamente se ve en las obras de la creación, en las obras de la resurrección, sino también en las obras de testimonio, ¿sí? El Espíritu habitó en Jesús y por ese poder se obraron todos los milagros. Todos los milagros. Usted se da cuenta que Jesús hasta los 30 años, ¿cierto? Desde el punto de vista personal, no hizo ni un milagro, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. La palabra de Dios registra que él hasta los 30 años no hizo ni un milagro. Él hizo un milagro fue cuando él fue bautizado, y dice la escritura que el Espíritu de Dios, Lucas capítulo 4 versículo 14, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, y entonces ahora sí le dio el poder a él. Y entonces, como el Espíritu de Dios vino sobre él, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y ahí entonces empieza una nueva etapa en la vida de Jesús, porque el Espíritu de Dios vino a darle el poder. ¿Para qué? Para levantar a los muertos, para darle vista a los ciegos, para que los sordos escucharan, para que los enfermos se sanaran, para que se multiplicaran los panes y los peces. Todo lo hizo Jesús bajo el poder del Espíritu Santo. Aún cuando él tuvo que sacar a los demonios, lo sacó bajo el poder del Espíritu de Dios. Ese mismo poder está dentro de nosotros. Está el poder de la creación, está el poder de la resurrección, y está el poder de los testimonios. Esos testimonios es lo que nosotros llamamos los milagros que Dios hace, las maravillas que Dios hace. Ese mismo poder estuvo en los apóstoles, y ese mismo poder, sí, pasó a través de la iglesia, y ese mismo poder ahora Dios lo quiere aumentar en su iglesia. El Señor dijo en su palabra: la gloria postrera de mi casa, de mi habitación, será mucho mayor que la primera. Yo estoy esperando todavía eso. Yo le soy honesto, yo soy uno de los que sueño y tengo la expectativa de que un día, hermano, se ha derramado el Espíritu Santo, hermano, de una manera maravillosa, de un mayor derramamiento del Espíritu de Dios sobre cada creyente, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los adultos, los ancianos. Yo sigo orando, sigo ayunando, sigo clamando, sigo intercediendo para que haya un mayor derramamiento del Espíritu Santo, y aquellas obras que hizo nuestro Señor Jesucristo, nosotros también las hagamos. Nosotros las hagamos, y mayores que ellas hagamos, no porque nosotros lo podamos hacer, sino porque el Espíritu Santo se ha derramado en nuestras vidas. Y vendrá ese día, ¿cuántos dicen amén?, donde el Espíritu Santo se ha derramado de una forma muy diferente y mayor que en el presente, y de una manera maravillosa, ¿sí? Y ahí es donde ocurren los cambios. Tu vida espiritual cambia. Mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 32. Dice la escritura, este era un estado en que se encontraban. Dice, porque los palacios quedaron, ¿qué? Desiertos. Esa es la condición como quedó el pueblo de Dios. Los palacios, las casas quedaron desiertas, deshabitadas. La multitud de la ciudad cesará. Dice, las torres y las fortalezas se volverán cuevas. Cuando habla de cuevas es que van a ser habitados por animales, por fieras, ¿sí? Dice, para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Ese es un cuadro desolador. Versículo siguiente dice, hasta, eso tiene un final, hasta que sobre nosotros se ha derramado, ¿quién? El Espíritu de lo alto. Cuando se ha derramado el Espíritu de lo alto, entonces vienen los cambios. El desierto, lo deshabitado, por el poder del Espíritu Santo, Él va a cambiar lo que era desierto, lo que estaba solo, lo que estaba vacío,
el poder del Espíritu Santo con su presencia lo hará habitable. Dice, el desierto se convertirá en campo fértil por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando nosotros dejamos fluir ese poder en nuestras vidas, entonces todo lo estéril se convierte en fértil, en productivo, comienza a haber fruto. Dice, es derramado y el campo fértil sea estimado por un bosque, algo bastante abundante, como lo dice la palabra de Dios. Dice la escritura en el versículo siguiente, dice, y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Versículo 17, son profecías, dice, y el efecto de la justicia será que lo que la gente busca será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y el versículo 18 dice la escritura, y mi pueblo habitará en morada ¿de qué? De paz, en habitaciones ¿qué? Seguras y en recreos de, claro, porque van a ser habitados por el Espíritu. Y el que es habitado por el Espíritu, las obras de su testimonio están con él. ¿Y cuáles son las obras de su testimonio? Ellos habitan en una morada de paz. Ellos habitan en habitaciones seguras. Por eso, como una conclusión, ¿sí? Para ir, usted y yo debemos de saber algo, y es lo siguiente: si somos habitados por Dios y el poder del Espíritu Santo habita en nosotros, entonces nunca debes desconfiar del poder de Dios para llevarte al cielo. A Dios no le va a quedar grande llevarte al cielo. Aquí puede manifestarse, hermano, todo el infierno en la tierra, todo el diablo, todo el mundo, el mismo pecado, pero más grande es el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros y se encargará de llevarnos al cielo como sea. ¿Cuántos dicen amén? A eso se le llama seguridad de salvación. 2. El poder del Espíritu Santo es tu fortaleza y toda su omnipotencia te defiende. Eso quiere decir, hermano, que no hay demonio, no hay fuerza maligna que te pueda destruir. ¿Por qué? Porque la omnipotencia del Espíritu Santo está en ti y Él te defiende. ¿Sí? Él te defiende. Como alguien decía, la casa más protegida del mundo es la Casa Blanca, ahí en Washington, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí habita el presidente. ¿Sí? Pues déjeme decirle que eso no es cierto. La casa más protegida en el planeta Tierra es el Hijo de Dios, porque ahí habita el Rey de Reyes y Señor de Señores, y con Él habita la omnipotencia de Dios, y no hay fuerza maligna que nos pueda destruir, que nos pueda detener. Porque si hay una fuerza maligna que pueda destruir o tirar al suelo a Dios, nos podría también hacer tirar al suelo a nosotros. Pero no existe ni existirá un poder mayor que el poder del Espíritu que habita en nosotros. Asegúrate de eso. Y en tercero y final, como una conclusión, si este es el poder del Espíritu, ¿por qué habríamos de dudar de su poder? Hay poder en el Espíritu, por tanto, toda lucha por ganar las almas será ganada. Usted y yo, que todos los días nos levantamos con el ánimo de ganar las almas. Usted que quiere ganar las almas de sus hermanos, de sus padres, de su esposo, de su esposa. Usted que permanentemente lucha por ganar esa alma, y usted ve que esas almas, hermanos, son duras, son durísimas, y sus mentes y su rechazo y su resistencia. Usted tiene que saber que mayor es el poder del Espíritu Santo que está en usted. Mayor es el poder del Espíritu Santo que está en usted, y por lo tanto su lucha tendrá victoria en el nombre de Jesús, y usted ganará esas almas para la gloria de Dios. Los que lo crean, denle aplausos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo lo creo.
Yo lo creeré. Pase lo que pase, colóquese en pie y oremos al Señor. Es mi deber que usted reafirme en su espíritu y en su corazón que Dios lo ha escogido para hacer habitar su espíritu en usted. Tú eres la habitación del espíritu, ¿sí? Y cuando el espíritu de Dios habita, su poder viene a habitar en nosotros. Créelo y fluirá. Créelo y el poder del Espíritu Santo en ti fluirá. ¿Para qué? Para hacer las obras de creación, las obras de resurrección y las obras de testimonio que usted y yo necesitamos para nuestra vida, pero también necesitamos para ministrarle a los demás. ¿Cuántos lo creen así? Oremos al Señor una vez más entonces bajo esa verdad. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú, Señor, nos dices que los que estamos unidos a Cristo hemos sido convertidos en la habitación de Dios su Espíritu. Gracias, porque no te bastó salvarnos, no te bastó perdonarnos, no te bastó redimirnos, no te bastó limpiarnos, sino que ahora nos has convertido en tu casa, en tu habitación, en tu morada. Somos morada de Dios, su Espíritu. Y Señor, tú nos has hablado de que si en nosotros habita el Espíritu Santo, también habita su poder. Somos habitados por el poder del Espíritu Santo. Señor, que esta gran verdad, Señor, la experimentemos. Tu iglesia que está aquí, tu iglesia que está en Popayán, en el Cauca, en Colombia, en las naciones. Hoy oramos para que el poder del Espíritu Santo se active en cada uno de tus hijos, tus hijas, en cada uno de tus siervos, de tus siervas. Que el poder del Espíritu Santo, Señor, se manifieste con las obras de creación. Señor, esa nueva creación que solamente es posible contigo. Que seas tú creando esos órganos espirituales. Crea en nosotros un nuevo corazón. Un corazón limpio, un corazón recto, un corazón que ame. Crea en nosotros, como tú dices en tu palabra, que los que estamos en Cristo somos una nueva creación. Por el poder de tu Espíritu, lleva a cabo esa nueva creación en nosotros. Lleva a cabo esa nueva creación en nuestros hijos, esa nueva creación en nuestra familia, esa nueva creación, Señor, en las personas que evangelizamos, en las personas que discipulamos. Oramos, Señor, en este día para que ese poder de tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, con esas obras, Señor, de creación. Crea nuevas intenciones. Crea en nosotros, Señor, la luz. Crea en nosotros, Señor, nuevos proyectos. Crea en nosotros esos nuevos propósitos de Dios. Crea en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te lo pedimos, como tu palabra dice, que tú pondrás sobre nosotros, dentro de nosotros, tu Espíritu y nos harás andar en tu palabra. Crea en nosotros, tu iglesia, Señor, obediencia. Crea en nosotros, de donde no lo hay, sujeción a tu palabra. Crea en nosotros, tu palabra dice, crea en nosotros, Señor, esa conciencia de que somos guardados de la inmundicia. Crea en nosotros, Padre, Señor, ese trigo, multiplícalo para que no tengamos hambre. Señor, desde aquí, Señor, yo oro para que ese poder, esas obras de creación fluyan sobre cada hijo, sobre cada hija de Dios. ¿Para qué? Para que haya protección de toda inmundicia, pero también para que haya provisión. Señor, yo llamo al trigo sobre tu iglesia. Yo llamo esa provisión sobre tu iglesia para que sea multiplicada y tu iglesia no viva en la escasez, no viva en la ruina y no viva en el hambre.
Padre, la nueva creación de Dios fluyendo. Padre celestial, por el poder de tu Espíritu, levanta tus manos ahí donde tú estás. Padre, que las obras de resurrección se manifiesten. El poder del Espíritu que levantó a Jesús, Señor, de entre los muertos, fluya a través de tu iglesia. El poder de la resurrección, así como tú le dijiste al profeta Ezequiel: profetiza sobre esos huesos secos y vivirán. Desde aquí profetizamos, alcanzamos a nuestra casa, a nuestra familia, aquellos que todavía están muertos en delitos y pecados. Alcanzamos con esta palabra, Señor, a aquellos amigos, aquellos compañeros, aquellos, Padre celestial, de nuestra parentela que todavía están muertos en delitos y pecados, y decimos a ellos: así dice el Señor, así dice el Señor, en el nombre de Jesús entrará espíritu y vivirán, se levantarán de entre los muertos. El Señor los sacará del sepulcro, el Señor los sacará de la muerte. En el nombre de Jesús le hablamos a Popayán, al Cauca. En el nombre de Jesús profetizamos y pedimos que el Espíritu de Dios venga sobre Popayán y el Cauca, y que el Espíritu de Dios venga de los cuatro vientos y sople aliento de vida y levante a los muertos, levante de los sepulcros, levante a todo cadáver en el nombre de Jesús, y ellos vivirán, porque escrito está que el Señor pondrá su espíritu en ellos, y entonces vivirán, se levantarán como un gran ejército para Dios. Desde aquí lo profetizamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor nuestro, ahí donde tú estás, alcanza a los tuyos, hablándoles de parte de Dios, para que fluya el poder de la resurrección, para que sean sacados de los sepulcros, para que sean levantados de la muerte, en el nombre de Jesús de Nazaret. Desde ahí bendice a los tuyos, levanta un clamor por ellos en el nombre de Jesús, porque dice la Escritura que si el Espíritu de Dios habita en nosotros, el poder de su Espíritu habita en nosotros para las obras de testimonio. Esas obras de testimonio nos acompañarán en nuestras vidas. Por eso, asimismo, como el Espíritu de Dios habitó en Jesús para hacer las obras que Dios quería que hicieran, ese mismo Espíritu habita en nosotros para dar testimonio. En el nombre de Jesús, en esta hora le hablamos en el nombre de Jesús a los cuerpos enfermos, por el poder del Espíritu Santo que habita en cada uno de sus hijos. Sean sanos los corazones, sean sanos los huesos, sean sanos los músculos, sean sanos el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema reproductivo, sea sano por el poder del Espíritu que habita en la iglesia, fluyendo. Ahora mismo los ojos se sanan, los oídos se sanan en el nombre de Jesús, la piel se sana en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu de Dios. Proclamamos, Señor, en este día, acompáñeme en esta oración y diga: Señor, seguimos pidiendo en el nombre de Jesús un derramamiento del Espíritu Santo mayor sobre los niños, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre los jóvenes, sobre los adultos, sobre los ancianos. Señor, trae un mayor derramamiento de tu Espíritu sobre tu iglesia de Popayán del Cauca, de Colombia, para que se manifieste las obras de creación, se manifiesten las obras de resurrección, se manifiesten las obras de testimonio. Padre celestial, derrama más de tu Espíritu, Padre celestial, para que se cambien los escenarios de tu iglesia, para que lo que estaba deshabitado, lo que estaba solo y vacío, sea habitado por el Espíritu de Dios, para lo que estaba siendo habitado por demonios, que lo que estaba siendo habitado por fuerzas malignas,
ahora por el poder del Espíritu de Dios sea habitado por la presencia de Dios. Lo que estaba, Padre Celestial, estéril, improductivo, ahora por el poder del Espíritu de Dios se vuelva fértil, se vuelva productivo, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo lo clamamos desde aquí. Oramos, Señor, porque es una gran verdad que nos acompaña, y por eso te damos gracias. Lo creemos así. Así está escrito, Señor, que si nosotros pedimos, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hoy, Señor, te damos gracias porque lo pedimos creyendo, y cuando creemos, el poder de tu Espíritu fluye en nosotros y a través de nosotros, en tu iglesia y a través de tu iglesia. Gracias, Señor, porque cada obra, la obra de creación, la obra de resurrección y la obra de testimonios es para la gloria tuya, es para la honra tuya, es para tu alabanza, Padre, porque tuyo es y tuya será por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan aplausos a nuestro Dios en esta noche? Si somos habitados por el Espíritu, somos habitados por su poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios.